vamos arriba entonces, carajo, vamos. Tiene el número 10 muy crack, es un diablo. Lleva 21 goles en la liga, es cierto. En cada pelota se nos va la vida, se nos va la vida, ¿sí o no? ¡Listo! Estamos escuchando audio del tráiler de la película Mi Mundial, que ayer jueves llegó como gran estreno a las salas comerciales de Uruguay. Mi Mundial cuenta la historia de Tito, un niño con una habilidad impresionante para jugar al fútbol, que se ve enfrentado a un gran dilema cuando cae una oferta de convertirse a sus 13 años en un jugador profesional y todas las responsabilidades que ello conlleva. Y de esa forma se generan como una suerte de dos historias paralelas, ¿no? Que una es la historia de Tito, sus amigos, su historia, su voluntad o desarrollo o sueño, y por otro lado su historia familiar, sus padres, un destino familiar manejado por su hijo. Bueno, de alguna forma se conjugan, se fusionan estas dos. Toda la ilusión y la esperanza que está puesta en ese niño y en su éxito profesional y económico. Económico, fundamentalmente. Por supuesto, y a ver, está basada en una obra infantil y juvenil, ¿no? En una novela de Baldi del 2010, de un ex jugador de fútbol, Daniel Baldi. De Daniel Baldi, escritor y jugador de fútbol, de gran éxito, que tiene cientos o miles de copias vendidas. Esta película lleva 4 o 5 años, después nos lo contará, llevó 4 o 5 años de producción, pero me olvidé lo que quería decir. Pero bueno, lo interesante es que Mi Mundial, que se estrenó ayer y este es su primer fin de semana en cartel, está ahí para verla y para que nos cuente un poco de cómo fue este proceso de producción de esta película, de esta adaptación, de esta novela. Tenemos desde Alemania nada más y nada menos que a su director, Carlos Morelli. Buenos días, Carlos. Buenos días, aquí estoy yo. ¿Cómo estás? ¿Estás en Berlín? Estoy en Berlín, me bajé del tren para atenderlos. Qué bárbaro, sí, porque cuando sabes que las conexiones en movimiento a veces se nos cortan, así que te agradecemos mucho que te hayas bajado del tren para atendernos. ¿Cómo está todo por ahí en Berlín? ¿Cómo está la mañana tarde ya, no? Un día de verano, además. Estamos en verano, son como las 3:30 de la tarde, creo. Y está, bueno, ayer hubo una tormenta fuertísima, así que hoy está como gris, pero son tormentas de verano. Fue muy lindo regresar al verano. Carlos, vamos a presentarte. Tú sos el director y guionista de Mi Mundial. Sos uruguayo, pero ¿hace cuánto que estás viviendo en Alemania? Yo vivo en Berlín desde el 2008. Sí. Sí. O sea, casi 10 años. Ya casi todo un berlinés. ¿Y cuánto tiempo estuviste acá dirigiendo? Bueno, yo fui... ¿Te instalaste aquí? Sí, yo fui en septiembre del año pasado y estuve hasta diciembre en lo que es la preproducción y el rodaje mismo. Y ahora fui el 20 y pico de mayo y estuve hasta hace 2 días para hacer la terminación de la película, la corrección de color y el sonido, que lo hicimos en Buenos Aires, y estuve unos 10 días en Montevideo, que estuvimos haciendo algunas notas y ajustando cosas de lo que fue el preestreno que hicimos en el Solís. Carlos Morelli, que antes de Mi Mundial había tenido una larga carrera como cortometrajista, ¿se podría decir así? Sí, yo hice muchos cortos. Incluso uno que era un musical. Yo hice un musical también. Un cortometraje musical. Bueno, con esos cortos recorriste varios festivales, recibiste premios y que estaba faltando el largo. El largo es siempre como muy difícil de hacer porque se requiere mucha financiación y se requiere mucha confianza de mucha gente y tomó como mucho tiempo. Pero en el medio hice muchos cortos y me mantuve entretenido, digamos, aprendiendo.
A mí me interesaría saber cómo encontraste el actor para Tito, este niño que, de acuerdo a lo que estamos viendo, efectivamente juega al fútbol y lo hace muy bien. Sí, bueno, hubo una empresa que hizo castings, que hizo como Stage, se llama, y ellos fueron a todas las inferiores de los equipos de fútbol de Montevideo, y empezamos, digamos, la invitación era tomar niños que pudieran jugar al fútbol, después los entrevistaban, y me iban mandando estos videos. Estuvimos como 3 meses viendo videos de niños, y de alguna manera íbamos seleccionando los que tenían, no sé, los que tenían encanto, los que podían expresarse con palabras, con la mirada, con gestos, en combinación con la cuestión del fútbol. Y poco a poco fuimos haciendo, se fue reduciendo la lista, y parte de lo que hice en el mes de septiembre, en lo que es la producción, fue entrevistarme con los finalistas de esta larga lista de chicos. Y bueno, Facundo estuvo desde el principio, nos llamó la atención por distintas razones, y al final es una cuestión de suerte, es una decisión como intuitiva que uno hace, porque nada, vas a pasar muchas horas con este niño, con tu cast o con tu actor, vas a pasar muchas dificultades, y tenés que escucharte y decir, bueno, ¿podría yo pasar 37 días trabajando con esta persona? ¿Me va a entender? ¿La voy a entender? ¿Nos vamos a conectar? Carlos. Sí. No, terminá lo que querías decir, que te querías una pregunta a colación de eso. Bueno, que tiene que ver con una cuestión intuitiva. Él hizo unos castings increíbles. Los castings básicamente son pequeñas escenas que se montan con otro actor, y se le van pidiendo cosas al niño. Vino como 4 o 5 veces a hacer distintas pruebas, e iba pasando como todas las pruebas, digamos. Estaba siempre como en los finales, ¿no? En los grupos que iban quedando los chicos. Después los probamos con niñas, con distintas niñas, porque también hicimos los castings para la niña de la película, y después los probamos con los adultos. Y bueno, fue todo un proceso muy largo, y él siempre mostró como una energía muy interesante. También el casting es bastante extenuante, y también es una forma de probar si los chicos tienen esa fuerza de voluntad o esa concentración para aguantar lo que después significa un rodaje. Y con la particularidad, además de que Facundo, de todo lo que mencionaste, no dijiste que no tenía experiencia, digamos, nunca había hecho una película, fue todo como un poco intuitivo, como tú lo decís, a diferencia de Candelaria Rienzi, que sí, que si bien tiene 14 años, tiene bastante experiencia en lo que tiene que ver con los rodajes, la ficción, en fin. Pero lo que te quería preguntar es que dentro de la cantidad de mitos... Candelaria ha sido un padre productor. Además, ¿no? Candelaria sabe mucho de qué se trata todo. Por supuesto, como que lo mama desde su familia. Pero bueno, dentro de la cantidad de mitos que existen en el mundo audiovisual, uno de ellos se refiere a la complejidad que tiene trabajar con niños. Y un poco sobre eso contabas, ¿no? Sobre la importancia de lograr un vínculo y así como una cosa muy intuitiva por el tiempo que le van a dedicar, la energía que le van a dedicar, y que eso se traslada, por supuesto, en los resultados. ¿Cómo fue la experiencia en ese equipo que se formó con estos niños? No solo con los protagonistas, con Facundo, con Candelaria, sino en general, con el hecho de trabajar en un largometraje que tiene su complejidad, como tú lo dijiste, en donde los protagonistas son niños, y no todos profesionales, entre comillas, digamos. Sí, en Uruguay no hay muchos niños actores, entonces por eso quizás es que no lo remarqué, porque ya desde el principio nos enfrentamos a esta situación de que íbamos a tener que hacer una película con niños en una industria que no tiene muchos niños actores. Entonces, al principio lo que se hizo después de que se seleccionó el cast, vino Angélica, que vino desde Brasil, y les dio como unos talleres a todos los niños seleccionados para distintos roles, como introductorios de lo que es actuar, filmar, rodar, y para que se enteraran un poco de la mecánica. Hicimos ejercicios de concentración, de relajación. Bueno,
distintos ejercicios que hacen los actores llevados como a un nivel para los chicos, ¿no? Bien, Y y a esos después, personajes. básicamente se trató de digamos, nos conectamos con la idea, era conectarse con ellos, que entendieran la película que estábamos haciendo, que digamos, que también ellos tuvieran la oportunidad de influenciar la película que estábamos haciendo, o sea, preguntarles qué les parece y qué sienten, y trabajamos básicamente como se trabaja con los actores normales, o sea, adultos, dialogando, conversando, probando, ensayando, y poco a poco se fue rompiendo como el mito de que si son niños es más difícil. Lo que hizo trabajar con niños es que fue un rodaje muy lindo porque todos nos conectamos con el ritmo de los niños, con la honestidad de los niños, con la tranquilidad de alguna manera. Todos nos pusimos en el set a trabajar en la sintonía de niños y de alguna manera creo que eso fue lo que hizo que toda la manufactura de la película sea tan, fue muy satisfactoria, digamos, la pasamos muy bien haciéndola y de alguna manera fue como un juego todo lo que hicimos. Antes de hacerte, Carlos, mi pregunta me gustaría aclarar para nuestros oyentes bohemios que este niño salió de las formativas de Wonders, ¿viste? Porque creo que es un honor también considerar que allí formaron a este niño actor jugador. Pero la película ya se estrenó en Cannes, donde seguramente no conocen a Wonders, y además se hizo una preestreno aquí en nuestro país. ¿Cómo reaccionó el público? ¿Qué te sorprendió o qué te llamó la atención de esa reacción del público ante esta exhibición en preestreno? Bueno, en general lo que me pareció muy interesante fue que la gente reaccionó emocionándose. La película plantea muchas emociones, pero yo nunca imaginé que iban a llegar tan claramente. Entonces, por ejemplo, hubo una función yo no estaba en Montevideo, yo estaba editando en Berlín, ¿no? Y hubo una función para periodistas deportivos. Y entonces me contaba la productora que salió Kessman llorando, Coty llorando, no sé, o sea, la gente como que, digamos, como muy emocionada de la sala. El día del preestreno también en Solís, había personas que estaban como llorando y la película no es triste, la película tiene un final muy positivo, de hecho tiene como una energía positiva. Pero hay algo en el desarrollo de la película que se traduce en una cuestión emocional muy clara, como muy fácil de sentir, digamos, y la gente se siente cómoda dejándose sintiendo. A mí eso me pareció maravilloso porque, digamos, era el objetivo, pero nunca está claro hasta cómo van a funcionar las emociones. Es como un misterio. El efecto que va a tener. Mejor de lo que imaginé. En las notas de producción y del director había dos cosas que me parecían interesantes y me gustaría saber cuál es tu opinión. Una tiene que ver con unos apuntes que hacía la productora de que esta es una película concebida para el público infantil de alguna forma, ¿no? Está basada en una novela que entra en la categoría infantil y juvenil. Literatura infantil juvenil. Y después está la otra parte de cómo vos abordaste este proyecto referido a tu propia historia personal. Ahí hay un texto que estaba en los materiales de prensa que yo leí, que me pareció muy interesante, en el que tú contás una historia que tú siendo muy niño, muy pequeño, entraste en el mundo de la música, te convertiste en una especie de músico profesional siendo apenas un niño, y que eso te permitió a vos conectarte con este personaje, con este Tito, al que también, siendo un niño, se le plantea este desafío de entrar al mundo de los adultos, con todas las responsabilidades que eso conlleva. Me gustaría tener tu mirada sobre esos dos, del público objetivo y de tu propia historia personal respecto a la película. La música, a ver, como en realidad cualquier habilidad específica, así, motora, como jugar al fútbol o tocar música, cuando se da, siguen los chicos desde muy chicos, lo que genera es una serie de digamos, como que uno se diferencia o se aparta. Yo lo viví personalmente, pero sobre todo conviví con muchos niños, incluso más, o sea, muy brillantes y
digamos, cuando uno está lo opuesto, cuando yo estudiaba violín, me acuerdo toda la tarde, y mis compañeros iban a jugar a la pelota al parque, y yo los veía, había como una diferencia, una distancia, y eso por momentos es como problemático y por momentos es maravilloso. Yo entendí la película, digamos, uno cada vez que va a hacer un proyecto tiene que encontrar como, la conexión tiene que ser propio, ¿no? Entonces empecé a encontrar en el personaje de Tito estas, digamos, coincidencias desde el punto de vista personal, y me gustó porque de alguna manera es como que me permitió conectarme a un nivel que superaba lo que parecía originalmente, que bueno, parecía una buena historia de coming of age, de transformación, todas cosas que me gustan, pero encontré como un elemento que lo hizo muy, muy propio, digamos. La soledad que tiene este chico frente a su superpoder, digamos, y lo que genera hacia afuera. A mí todo esto me hizo acordar, yo ayer estuve en el homenaje que se le hizo a Luis Suárez, y cuando le dieron la palabra, él se dirigió a las formativas de Nacional, que tienen la edad de este chico, y le hablaba de las dificultades por las que iban a tener que atravesar, y apenas te escuché hablar de lo que le estaba ocurriendo a Tito y las decisiones y las presiones que recibía, me acordé a lo que Luis Suárez les estaba advirtiendo a las divisiones menores. Que dice, esto no es fácil, es una carrera llena de dificultades a superar. Ahora entiendo qué quiso decir con eso, porque el ejemplo es bien claro en esta película, ¿no? Carlos Morelli. Él es un buen ejemplo, sí. Carlos Morelli, director de Mi Mundial, película que llega este fin de semana a las salas comerciales de Montevideo. Desde Berlín, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Perspectiva. No, muchísimas gracias a ustedes por difundir, porque sería interesante que los chicos vieran la película. ¿Con qué se van a encontrar quienes vayan al cine? Dicho por el director, en una línea. Bueno, ojalá que se diviertan, o sea, que se entretengan, que se olviden de otros temas y que por 1 hora y media estén conectados, entretenidos y ojalá que finalmente emocionados. Se van a ir con una emoción. Esto puede ser interesante. Carlos, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Faltan 13 minutos para las 11 de la mañana y seguimos en la mesa del tiempo libre. Y estamos escuchando una sardana catalana porque se viene una recomendación Es un clásico. Con Tutti, de parte de Rosario Castellanos, porque estamos en el fin de semana en el que se celebra la Noche de San Juan. Sí, ¿De qué se trata esto, es Rosario? una celebración de origen pagano con que en Europa se celebraba la llegada del solsticio de verano. Cuando se traslada al hemisferio sur y a nuestro país en particular, estamos hablando del solsticio de invierno. Razón por la cual lo que se pensó es trasladarla a el origen en relación a San Juan Bautista, que por estas fechas es su día. Hace 15 años que en Plaza Varela, el Casal Catalá, por eso lo de la sardana, celebra esta fiesta que consiste en varios fogones, una fogata gigantesca que se arma en ese caso, y una feria en la cual en cada kiosco se sirven y se puede comprar comida o bebida tradicionalmente catalana. Es un mundo de gente el que se acerca a la Plaza Varela con el frío, cualquiera sean las condiciones del tiempo, esto no fracasa. Pero ahora se ha extendido. Y hace 3 años, y tuve oportunidad de verlo el año pasado... ¿Tenés algún bocadillo catalán favorito? No, sí, la crème brûlée, no es la natilla. No sabía que era catalana. Es francesa. La crema catalana. Pero la crema es lo catalana es lo mismo, mismo, o la pariente, natilla es pariente. Es exquisita. Bueno, hay además una bebida que esa no la probé siquiera, pero háganlo ustedes. Pero en realidad ahora también tenemos una versión muy uruguaya que sucede en la Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja, allí en la Rambla 25 de agosto, que es la Rambla portuaria, en ese parque lineal que a lo largo de la Rambla se ha instalado,
tiene lugar esta fiesta de San Juan en la noche, que en este caso... Porque hay una particularidad en las noches esta de San Juan, que se encienden fogatas. Las fogatas. En el caso de la Ciudad Vieja son 3. Tres fogatas. Por lo menos el año pasado eran 3. Y que me parece que en esta ocasión de que se hace en pleno invierno, el frío cumple su función, claro. no solo estética o simbólica, ¿no? Porque pero en Europa también, a pesar del verano, se prenden fogatas. Bueno, llega con un bomberito cerca, ¿no? Por las dudas. Bueno, pero lo que sucede en la Ciudad Vieja es particularmente interesante porque esa plaza adquiere una vida con una serie de food trucks que se instalan uno al lado de otro y que ofrecen todo tipo de gastronomías, no ya catalanes, sino de distinta índole, dándole la espalda a la calzada, utilizando hasta boliches como Tractatus, que saca mesas afuera, y todo, y además hay espectáculos permanentemente, hay escenarios. Y ahí se visten con trajes catalanes y hacen danzas catalanas. Es realmente una fiesta. Se recrea como los orígenes de la fiesta, claro. Folclóricos populares. Exacto, pero también con folclóricos nuestros, ¿no? Esto sucede el domingo, lo trasladaron para el domingo ante los anuncios de lluvia para esta noche. Pero tiene más sedes este festejo. Este festejo tiene Castillo Pitamiglo, que de por sí, porque acá hay magia, hay una cantidad de elementos que se unen a esta celebración, y esto es viernes y sábado a partir de las 20 horas, pero además las bodegas, muchas de las bodegas uruguayas se han sumado con menú especial, con actividades especiales como Beretta, Casagrande, Estañares, Jiménez Méndez, Juanicó, Moiso, y también en el interior, la Estancia La Paz en Paysandú, pero también en Artigas, en Cerro Largo, distintos lugares y en Rocha en 3, porque no puedo olvidarme porque Emiliano mencionó que habíamos recibido una invitación especial de La Pedrera, pero no es solo en La Pedrera, en Balizas también, en 19 de abril también. Así que en varios lugares hoy, o durante el fin de semana. No es la noche, San Juan, es el fin de semana. El fin de semana y cuando el tiempo lo permita, evidentemente está muy condicionado porque es al aire libre. En caso de ir a la Ciudad Vieja el domingo, les recomiendo la recorrida que organiza al pie de la muralla, que va recorriendo distintos vestigios de la muralla colonial bajo la luz de las antorchas. Es mágico, les aseguro. De todas estas faltó mencionar una que tuve la posibilidad de estar hace un par de años, que es la de la Macarena, ahí en la Redención. Al final de Santiago Vázquez. En Santiago Vázquez, ahí que se llama la Macarena al final del Humedal, que hacen también toda una movida. Está bueno porque te obliga a salir un poco de la ciudad, del núcleo de la ciudad, te vas al medio del campo, si es una linda noche estrellada. En Montevideo rural. Por supuesto que suma. Y no sé cómo son las fogatas de los otros lados, supongo que tendrán, unas dimensiones acordes a estar en el medio de la ciudad, pero justamente la posibilidad de estos terrenos extensos que ofrece estar, digamos, en el oeste de la ciudad, ya en un área rural, permite que el fogón de San Juan tenga 4 o 5 metros y realmente llama la atención. Es algo tan pintoresco de ver y de vivir. Una flor de pira. La Plaza Varela es gigantesco también, van tirando cosas. Así que, altísimo. En ese pude estar yo hace un par de años, realmente lo disfruté, es uno de los que recomiendo y me parece original en lo que tiene que ver con la locación, que te obliga a salir un poco de la ciudad e ir a disfrutar del campo. Queda hecha entonces la recomendación, la noche de San Juan, las noches de San Juan, el fin de semana de San Juan. No se queden en sus casas, vayan y busquen. Abríguense mucho. Busquen la fogata, sí. La fogata. Busquen la fogata. Las van a encontrar, son como señales de humo, ¿no? Y ahora hacemos una tanda y hay más mesa del tiempo libre. Tuvimos cine, tuvimos una actividad para la noche del fin de semana y ahora nos vamos a la música con María Jesús Fabini. ¿Qué estamos escuchando? Me parece que esta es una de las propuestas más destacadas del fin de semana en lo que tiene que ver con la música. Mañana en la Trastienda Club o la Trastienda Samsung, como le quieran llamar, a las 21 horas se estará presentando Petinato, sí, Petinato, el de Duro de Domar, el comediante, pero en su versión de músico.
y revisitando el repertorio de la mítica banda de los 80 de la cual formó parte, que no es otra que Sumo, es un sonido inconfundible. Se cumplen 30 años de la muerte de Luca Prodan, pero creo que no fue el propósito ni hacer un tributo, ni hacer covers, ni hacer un homenaje. Él dice, estos no son covers, no son homenajes, no es un tributo a Luca Prodan ni a Sumo. Es Sumo por Pettinato. En una charla con su hijo quiso tener... el hijo le comentó que la verdad que había escuchado poco de su padre tocando para Sumo, que fue, según él, el mejor momento de su vida. Y eso fue de alguna forma la iniciativa para decir, bueno, me voy a embarcar en este proyecto. Él, que es saxofonista, era el saxofonista de la banda, está en el saxo, en la voz, en la guitarra. No pretende imitar, ni mucho menos, ni versionar la voz de Luca Prodan, sino hacer, digamos, su propia versión. Y lo interesante es que los temas más conocidos, La rubia tarada, Mejor no hablar de ciertas cosas, no forman parte del repertorio. Esto es un show que viene de un disco, fue presentado el año pasado, de un disco doble, donde podemos encontrar 16 más o menos, 2 discos de 16 de los temas, justamente no los más conocidos o populares de Sumo, sino los que a él más le gusta, más disfruta. Y tiene la particularidad... Sumo por Pettinato. Sumo por Pettinato. Este sábado 24 a las 21 horas en la trastienda Samsung. Y con esto cerramos la mesa del tiempo libre.